Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria, un lugar, un espacio abierto de conversación acerca de la Biblia y de todos los temas que van surgiendo por consejo del Espíritu Santo. Hoy tenemos un tema muy importante para todo creyente y para todos aquellos y aquellas que están alejados de Dios, de Yeshua. Nuestro texto base está en 1 de Juan 4:18 y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora bien, nuestro tema es la diferencia entre el temor a Dios y el miedo a Dios. En este versículo que acabamos de leer, lamentablemente únicamente se maneja la palabra temor en ambos casos. Sin embargo, si quisiéramos parafrasear con el permiso divino este versículo, podríamos leerlo así: en el amor, que es Yeshua, no hay temor. O sea, en vez de temor, sería más plausible que estuviera la palabra miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y aquí otra vez debería de aparecer la palabra miedo y no temor, porque el temor, otra vez el miedo, lleva en sí castigo. Es muy importante porque la gente, las personas no alcanzan a distinguir entre temor y miedo, y es por eso que, por la gracia, invité a Luis, mi jebruta personal y preferido, para hablar de esto. Luis, ¿cómo estás, Luis? Agradecido con Dios por tu vida, Elías. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo de que podemos honrar al Señor con su palabra, porque nos bendice con tantas cosas que Él dejó de antemano ahí escritas y que son de bendición para nosotros, nuestras vidas, para todos los que escuchan, y todo el honor al Señor. A él sí hay que temerle, no hay que tenerle miedo, hay que temerle. Así es, Luis. Confundimos temor con miedo cuando son dos mundos opuestos. Sí, hay que separar que la palabra miedo, la primera vez que aparece en la Biblia es en el Génesis. Primero habíamos visto que pues el Señor bajaba con Adán, con Eva, platicaba con ellos en una armonía, en una amistad. Perfecta, ¿verdad? Sí, era una comunión intachable, pura. Y de repente vemos que ellos desobedecen al mandamiento. La serpiente, por medio de Satanás, los induce a caer en pecado. Y entonces es cuando baja el Señor y le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Y no porque no supiera dónde estabas, sino porque siempre le da la oportunidad al hombre que se exprese, una oportunidad de defensa. Y la respuesta de Adán es: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí ya es la evidencia que el pecado, la muerte, Satanás habían tomado control del mundo, habían hecho caer la naturaleza humana, y en ese momento miedo era estar separado de Dios. Entonces, primera conclusión: el miedo es un producto del pecado, entre otros, y no algo natural y normal como la psicología y la filosofía pues tradicional pretende, ¿no? Así es. La Biblia lo declara como algo anormal. Sí, incluso el miedo es el principio, es la pequeña puerta ya emparejada para empezar a abrirse al terror, al espanto, la paranoia, el pánico. Seguimos. Sí, y todo lo que tenga que ver con el reino de las tinieblas y que cause espanto y escalofrío, ahí está la puerta, el miedo. Entonces, sin duda, no es el camino a Dios, es el conducto. Así es, y sin duda Satanás utiliza este recurso, y también debemos decir que hemos hablado de una gama de miedos y no de un solo miedo, y Satanás recurre a esto, entre otros artilugios, para llevarnos a su mundo de tinieblas, o sea, en el que ya nos tiene por el simple hecho de haber nacido en pecado. O sea, básicamente utiliza también el miedo para que no nos acerquemos a Dios. Él ha infundido pues en la educación desde niños, a través de la cultura, el folclore y pues las tradiciones y las costumbres, a tenerle miedo a Dios. Sí, incluso una de las cosas que podemos checar es que también Satanás no nada más infunde el miedo en su naturaleza normal a la raza humana, sino que aún en la iglesia apóstata ha deformado el concepto. Eso es lo importante, hablar del temor a Dios, que es santo, que es una revelación de Dios, y el miedo, que pues es una inoculación que hace el diablo en nuestras mentes.
Sí, incluso en el caso de la iglesia apóstata, muchas veces ha infundido el miedo para querer hacer que el pueblo crea en Dios, y ese es un mal concepto, porque pues acercarse a Dios por miedo ya empezó mal, ¿no? De hecho, acercarnos con miedo pues entraña la idea o la expectativa de castigo, según el verso base. Sí, que si uno no hace las cosas que Dios quiere, Dios los va a castigar, y realmente son dos cosas que hay que separar. La primera es que el concepto de Dios castigando al pueblo no es como nos lo podemos quizá imaginar, que es un Dios tirano buscando la oportunidad de destruir o de humillar a la raza humana. De infundir miedos, al contrario, los quiere disipar. Así es, y el método que utiliza la Biblia cuando dice que Él castiga, por ejemplo en Apocalipsis 3, que Él castiga, dice que a los que ama, para que se corrijan. Dice en Hebreos 12 que castiga para que se disciplinen, para que sean más enderezados. Entonces el concepto de castigo no es como se plantea, y tampoco es un motivo para decir si no lo haces Dios te va a castigar. Eso es infundir miedo, y fue con eso con lo que empezó el clero romano cuando surgió. Ellos querían ganar adeptos y someterlos a las doctrinas del clero cuando surgió por medio del miedo. El miedo al infierno, el miedo a la condenación eterna, el miedo a la excomunión, a la excomulgación. El miedo a quedar en el purgatorio, ahí habría que soltar. Bueno, en el supuesto purgatorio. En el supuesto purgatorio, sí, que fue inventado por el Papa Pío VI. Entonces si existe un purgatorio es ¿no? Es aquí donde estamos purgando, aunque no usamos esa palabra. Así es, pero ni es en el sentido en el que significa, ni el lugar al que se le destina, sino una forma... Aquí venimos a hacer corrección, conversión, teshuvá. Así es, a ver que ciertamente las cosas se pagan en la tierra en un sentido de que Dios es justo, pero no tiene que ver con un lugar más allá en el que sea negociable el rescate. Eso es infundir miedo, y no tiene una base sólida bíblica. Es demoníaco completamente. Sí, hay que separarlo del temor a Dios, porque el temor como tal lleva respeto y lleva reverencia hacia Dios, que es veneración, sí, rendirle todo el culto a quien se lo merece. La idea de temor es importante porque primeramente dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El apartarse del mal. Así es. En segundo aspecto es porque a veces el ser humano habla a la ligera de Dios, ¿no? Dice, no, pues Dios te va a castigar, Dios te bendiga. Tomar en vano el nombre de Dios. Hay un Dios, sí, y realmente no toman en cuenta que también dice el profeta Habacuc que el Señor está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, y hay que guardar reverencia, hay que callar delante. Tema delante de Dios, toda la tierra. Sí, es toda la calle delante de la presencia del Señor. Sí, ese es el respeto, ese es el temor que hay que tener delante de Él, que Él es todopoderoso, que si quisiera nos esfuma, pero por su amor nos permite acercarnos a Él. Okay. Ahora, también hay un temor, esto se va a ver mucho más en la iglesia apóstata, que ya en Isaías fue condenado, tildado, juzgado de un temor aprendido por seres humanos o de seres humanos, no el temor revelado. El temor a Dios es una revelación. De hecho, en Isaías se vuelve a decir que el Espíritu Santo es espíritu de temor, de consejo, de gozo y de inteligencia. Entonces, la gente tiene que saber que no podemos llegar a temer por nosotros mismos. Este temor empieza a revelarse en nuestras almas a medida que vamos conociendo a Dios en su palabra y en las oraciones que el mismo Espíritu Santo empieza a promover en nosotros, ¿no? Porque ¿a qué lleva el estudio bíblico? Pues a la oración. ¿A qué lleva la oración? Pues al estudio bíblico. Y la suma de estos dos, siempre hemos dicho, debe de ser hablar el Evangelio, compartir la palabra, ir por todo el mundo. Sí, así es. Una cosa curiosa de lo que comentas es el poder acercarnos a Dios por medio de un temor sincero. Eso nos lleva a la devoción. Es algo importante poder separar cuál es el temor. ¿Cómo distinguir el temor de Dios y el temor manufacturado, el aparente temor a Dios, pero que en el fondo es vil miedo? Así es, ese es el punto que quería abordar, que es imposible que un ser humano por sí mismo quiera acercarse a Dios pensando que tiene las fuerzas o las facultades para temerle y para respetarlo. Creo que algo que hay que reenfatizar, que mencionabas, es la presencia del Espíritu Santo en la persona para que obre de tal manera que la persona, en un sentido espiritual y bien conectado con Dios, le tema, le adore y le obedezca. Así es, así es. Y bueno, también algo muy importante es hablar en la misma línea
temor a Dios, que es nuestro tema, el cual temor lo presentamos como una de las grandes joyas, el principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, porque no acaba con el temor, no es puro temor y ya, ¿verdad? Viene el temor para empezar a tener una sana comunión, unidad y relación con Él, pero aquí el punto es que principalmente la Iglesia católica, apostólica y romana, apóstata, apostólica y romana, gracias a ellos, y en mal sentido, pues la gente de fuera no entiende esta palabra de temor a Dios y creen que el temor a Dios temer a Dios implica ser débiles, implica estar entristecidos, acongojados, contritos y en silicio y en lamento. Porque según yo entiendo y lo vivo, el temor trae poder. El temor es poder. Sí, lo que pasa es de que también, como veíamos hace un momento, el clero ha distorsionado el concepto, ha procurado que sus feligreses les tengan miedo, los respeten, pero lo curioso es de que ahí finalmente no hacen más que de dos: o les tengan miedo a los dirigentes o les tengan miedo a los ídolos que propagan. O al infierno, o miedo a Dios. Sí, o las sentencias que ellos proclaman como consecuencia si no se les obedece, y como vemos, ninguno de esos argumentos tiene como objetivo que la persona crezca espiritualmente dándole gloria a Dios. Ok, Luis. Bueno, para sintetizar, Luis, ¿qué puedes decirles a las personas que, gracias a la malvada iglesia apóstata, tienen miedo de Dios porque creen que Dios los va a castigar, cuando sabemos que Dios no castiga a nadie, Dios disciplina, y eso cuando volvemos en conversión o en arrepentimiento a Él, no antes? Y Dios no manda al infierno, sino que por nuestro propio libre albedrío tenemos la capacidad de irnos a uno u otro lugar, aunque ir con Dios es por gracia, ir al infierno pues no es por gracia, ¿verdad? No, ahí, bueno, la conclusión que podríamos aportar sería que si entran en oración con temor a Dios y con obediencia para obedecer su palabra, el Espíritu Santo entre sus frutos va demostrando el amor. Entonces las personas, entre más sean llenas de Dios, más llenas de amor. La gente tiene miedo de acercarse a Dios porque creen que Dios es un justiciero y un verdugo. ¿No? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Creyendo que no solamente nos acepta, sino que nos escucha y que es galardoneador de los que le buscan. Así es, sí, hay que acercarse con Él con toda certidumbre de fe. Hay que acercarse a Él creyendo que Él tiene la autoridad y el poder para perdonar nuestros pecados, y de esa manera, si dejamos que su amor se vaya desarrollando en nosotros por medio de su devoción a Él y del estudio de la palabra, entre los frutos del Espíritu Santo se va germinando el amor, y eso va echando fuera el miedo. Tenemos una guerra contra el miedo, contra los miedos. O sea, es importante decir que Yeshua no es que vamos a llegar a Él y nos va a dejar ahí sin miedo alguno, ¿verdad? Como insensibles. No, la persona que vuelve a Dios en arrepentimiento recibe el Espíritu Santo, el espíritu de temor y todo el fruto del Espíritu Santo, y también con este Espíritu Santo la mente de Cristo obtiene poder y autoridad para vencer en el nombre de Yeshua, gracias a la victoria ya efectuada por el Cordero en la cruz, todos los miedos en su vida diaria. Sí, la mayoría de los miedos que acechan a la raza humana es la enfermedad, es ir huyendo al doctor. O el miedo a la soledad, el miedo a la realidad, el miedo a la verdad, el miedo a la vejez, el miedo al rechazo, al abandono, a morir, el miedo a la muerte. Entonces es toda una gama de miedos. Sí, esto da una red de Satanás para poder esclavizar en pavor a la raza humana, y solo el perfecto amor que es en Cristo Jesús puede expulsar el miedo y por lo menos darnos el poder y las armas que Jesús ganó en la cruz a nuestro favor para derrotarlos y echarlos fuera de nuestras vidas, esos y muchos más miedos también. Así es. Oye, Luis, por último, ahorita me acordé que algunos rabinos dicen que el miedo es positivo porque nos acerca a Dios. ¿Tú qué opinas de eso? Ellos lo planteaban en el sentido de que pues, si alguien en medio de una situación experimenta miedo, puede ir corriendo a Dios y ser salvados. Pero esto es un poco absurdo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Porque vamos a ir por miedo a Dios o vamos a ir porque estamos arrepentidos y cansados y trabajados? Sí, es un concepto un poco forzado, porque
pues realmente es como decir lo mismo de cuando alguien tiene una enfermedad o tiene un problema de que no encuentra trabajo. Siempre en cualquier sentido de dura dificultad, como en este caso a la misma situación, el miedo, es acudir a Dios, y se nos olvida que hay que acudir a Él con temor y temblor, porque no es la lámpara de Aladino que me encuentro en un miedo, voy, lo ayudo y después hago mi voluntad. Eso no es temor a Dios. Así es, Luis. Entonces, ¿cómo acercarnos a Dios por primera vez? O sea, porque los que están alejados de Dios, porque quedaron lastimados por la iglesia apóstata, realmente creen que Dios los va a echar fuera, cuando es todo lo contrario. Dios está con los brazos abiertos esperando a que volvamos, como dice el libro de Job, en amistad con Él, por medio de aquel que reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, es decir, Yeshua. ¿Cómo acercarnos a Dios? Porque yo lo que quiero es que las personas que escuchan, que están llenas de miedos y de otras esclavitudes como la ira, la soberbia, la fornicación, el juzgar a los demás, el mentir, la amargura, tienen miedo de acercarse a Dios, porque tienen miedo de que Dios los rechace o de que Dios los castigue. ¿Qué puedes decir ante esta situación muy delicada? Sí, pues primeramente una de las raíces de ese problema es que han sido lastimados por la iglesia apóstata. Entonces esas heridas dejan ahí la cavidad de la desilusión, del miedo, de la tristeza, la nostalgia. Se empieza a abrir la puerta y en realidad la esperanza es empezar a buscar más a Dios, más en oración, más en el estudio de la palabra, porque en ese momento el Espíritu Santo empieza a actuar y ese miedo que se quería albergar es echado fuera. Si ese miedo sigue echando alguna raíz en la persona, es que dice el mismo texto que leímos como base, que no ha sido perfeccionado en el amor. Así es. Y este es un perfeccionamiento diario, hasta el fin, hasta que salgamos de este cuerpo, hasta que vivamos la primera muerte. Sí, el tener temor a Dios involucra todos los días, como dice la Escritura en Deuteronomio, mientras caminan, mientras se acuestan, mientras se levantan, repetir la palabra de Dios y platicar con Él es fortalecer nuestra alma para que los miedos sean echados fuera. Entonces el temor es lo opuesto al miedo, bíblicamente hablando. Aunque en la vida diaria podemos usar ese término, los dos términos como símiles o análogos, en el contexto bíblico son completamente distintos y tenemos que distinguir y diferir entre temor a Dios y miedo a Dios. El que tiene miedo de Dios no solamente no ha sido perfeccionado a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor y es el que venció a toda clase de miedos, de los miedos humanos. Así es, por lo tanto, haciendo una vez más la aclaración, miedo es la evidencia de que uno está separado de Dios, que hay una de las evidencias, y muy importante, porque es algo que nos acosa a todos, ¿no? O sea, es muy fácil decir, yo no tengo miedo, y somos expertos en bravuconerías, pero a la hora de la hora, hasta un dolor de muelas da miedo. Sí, así es. Aquí la ventaja es de que teniendo temor a Dios, viene la presencia de Dios y empieza a disipar la oscuridad a la que acarreó el miedo. Entonces, separando una vez más los dos conceptos, el temor a Dios es respetarlo a Él, darle su lugar a Él, dirigirnos a Él con toda adoración, y el miedo sin duda va a ser todo lo contrario, separarnos. Así es, y sobre todo también porque sin temor a Dios es imposible apartarnos del mal. Ahora aclaramos, apartarnos del mal es morir a nuestra propia voluntad, morir a la carne, morir a esa criatura vieja. Apartarnos del mal es separarnos del reino de las tinieblas, o de ese embajador de las tinieblas que hay dentro de nosotros y que la Biblia le denomina perfectamente cuerpo pecaminoso, criatura vieja, hombre viejo, mente carnal y perversa, que son términos análogos. Sí. Incluso otra cosa es que aunque haya movimientos que quieran acercar a Dios por miedo, pues también existe el otro lado, que hay gente que no se acerca a Dios por miedo. Entonces es una evidencia más de que el miedo no acerca a Dios. Y esto es típico de la iglesia apóstata, ¿no? Sobre todo de la Iglesia Apostólica Romana, pero también en el mundo evangélico se maneja mucho la idea de que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Pues ¿quién se va a querer acercar a Dios con una exposición semejante a esa, tan corta y tan burda, tan ridícula? Cuando debemos abrir con la ayuda del Espíritu Santo la Escritura hacia aquellos que todavía nunca la han oído, esta extraña forma de doctrina. Sí, en los evangelios Jesús siempre decía: venid a mí, venid a mí. Entonces es una confianza, una invitación abierta
por medio de la fe poder acercarnos a Él, y eso también descalifica el miedo. Así es. Entonces, conclusión. Con Yeshua no es que vamos a recibir la expulsión total y definitiva de nuestros miedos. No, vamos a recibir poder y autoridad sobre estos miedos y toda clase de demonios. Así es, y de esta manera podemos ir creciendo en el amor perfecto, que es el vínculo utilizado en este texto para irlo madurando, ir perfeccionando el amor para con Dios, para con los hermanos, y se va restaurando esas heridas que han abierto cavidad de miedo, van siendo echados fuera para que el amor se perfeccione. Así es, porque el miedo nos paraliza, entre otras devastadoras consecuencias. El miedo nos paraliza, y estoy hablando ahorita en primer lugar, nos paraliza para hablar la palabra, que es algo que, pues, en cuanto ya estamos pues como tinajas de piedra que somos, llenadas hasta arriba de agua, y se transforma constantemente, se convierte el agua en vino, porque debemos de vivir en Caná todos los días, ¿no? Las bodas de Caná. Sí, siempre estando junto al Maestro y siempre creyendo en Él por ver su gloria, ¿no? Somos ovejas, y las ovejas tienen miedos, y si están lejos de su pastor, pues del miedo puede pasar a otras cosas mayores, más profundas, más destructivas, como la paranoia. Por miedo se han suicidado muchos, por miedo trabajan desaforadamente, por miedo la fornicación. O sea, el miedo es un móvil que nos mueve, vaya, de una forma cuasi total, porque hablar de ser humano es hablar de miedos. ¿Quiénes somos? Un manojo de miedos. Y vanamente pretendemos que podemos superar nuestros miedos por medio del psicólogo, por medio de drogas. Luis, estamos hablando de un tema verdaderamente importante. Sí, incluso lo que podemos ahí encontrar es que precisamente esos miedos son la puertecita a que muchas otras cosas que no tengan que ver con el miedo indirectamente sean afectadas. El hecho de que esa puertecita induzca a muchos al qué pasará y qué dirá, o cómo le haremos, y que ya por miedo no avancen, eso ya es un producto que lleva a estancar a otras cosas, a que ya no se lleven a cabo por miedo, ¿no? Por la inseguridad. Gracias, Luis, Dios te bendiga, para que te llenes de temor santo, verdadero, que es poder. Así lo vas a experimentar y vas a estar muy feliz, porque vas a tener el arma bendita, el Espíritu Santo, para echar fuera en el nombre de Yeshua, el Mesías, todos los miedos. Polvo y miseria. Hasta la próxima. Dios te bendice.